Is the economy stupid? Este fue un eslogan utilizado en la campaña presidencial de Bill Clinton para ganar la presidencia de Estados Unidos en 1992. Su rival en esa época era George Bush padre, que buscaba ser reelegido, y a pesar de que gozaba de alta popularidad, había un problema: la economía estaba en recesión. A partir de ese momento, la frase se popularizó en la política estadounidense para resaltar la importancia que tiene el comportamiento de la economía en las decisiones de los votantes. Si no hubiera aparecido el coronavirus, probablemente le hubiera alcanzado a Donald Trump para reelegirse. El desempleo estaba en niveles mínimos históricos, los salarios de los más pobres crecían y la confianza de las empresas estaban en niveles máximos. Estos son los factores que le importan al votante medio, a pesar de la enorme deuda pública que tiene su país. Sin embargo, la pandemia provocó que los niveles de desempleo aumentaran a niveles no vistos desde la Gran Depresión. Algunas predicciones dicen que la economía caerá un 4.3% en 2020. Además, la incertidumbre relacionada a la vacuna y posibles futuras cuarentenas han afectado una recuperación más rápida de la economía. Este panorama sin duda impulsó las aspiraciones de Joe Biden para ganar la presidencia. Durante su carrera política como senador no demostró un particular interés por la economía, se centró más en el sistema de justicia y la política exterior. De hecho, durante su campaña no se le escuchó hablar a profundidad sobre su plan económico. A pesar de esto, se podía deducir fácilmente qué tipo de políticas económicas impulsarían su mandato. Su partido político, el Demócrata, se ha desplazado más a la izquierda y tiene una parte radical que de una u otra forma influirá en los planes económicos de Biden. En las primarias presidenciales del Partido Demócrata a comienzos del 2020, para definir quién enfrentaría a Donald Trump, ganó Joe Biden con el 52% de los votos, pero Bernie Sanders, el más socialista del partido, recibió un 27%. Y aunque Biden ha rechazado las propuestas más ambiciosas y socialistas de los otros demócratas, la izquierda presionará y exigirá puestos de trabajo en su administración. La propuesta general de Joe Biden es un estado más grande, es decir, mayor gasto público y más impuestos. La prioridad será un proyecto de ley de recuperación de más de 2 billones de dólares para acelerar la economía. Los estímulos podrían incluir dinero en efectivo para los gobiernos estatales y locales, más subsidios al desempleo y un aumento del salario mínimo de 7.25 a 15 dólares la hora. También tiene en sus planes gastar miles de millones de dólares para la investigación y el desarrollo de tecnologías de energía renovable y otras áreas como las redes 5G. Otra propuesta es la educación pública gratuita para las familias que ganen menos de $125,000 al año. También planea un programa de inversión a 10 años para modernizar la infraestructura de Estados Unidos, 100.000 millones para modernizar las escuelas, 50.000 millones para reparar carreteras, puentes y autopistas, entre otros. La pregunta es cómo se financiará este aumento del gasto público. Según Biden, se pagarán por un lado eliminando los recortes de impuestos que llevó a cabo Donald Trump durante su administración, y por otro aumentando más impuestos. La idea es recaudar 4 billones de dólares más. Aumentaría la tasa de impuestos sobre la renta de las empresas del 21 al 28%, grabaría con impuestos mínimos los ingresos en el extranjero y eliminaría beneficios fiscales. También aumentaría el impuesto sobre la renta de las personas que ganen más de $400,000 al año. Los impuestos a las empresas son vistos frecuentemente como una especie de castigo para los ricos, pero la mitad de los empleos privados en Estados Unidos son generados por pequeñas y medianas empresas. Entonces las subidas de impuestos no solo afectarían a las grandes corporaciones, sino también a las pequeñas empresas de las cuales Biden se ha declarado un defensor. Los nuevos acuerdos comerciales parecen no ser una prioridad y respecto a China todo indica que tendrá un trato más amable. Biden seguirá siendo proteccionista igual que Trump. Promete llevar las cadenas de suministro a Estados Unidos y adoptar una política de compras gubernamentales denominada compra estadounidense. Sin embargo, si las multinacionales trasladan su producción al extranjero es para aprovechar los menores costos y para beneficiarse de nuevos mercados sin explotar. Por eso es poco probable que vuelvan. Si lo hacen, simplemente otra empresa de la competencia reemplazará su cuota de mercado en el extranjero. Esta política no funcionó mucho durante el periodo de Donald Trump, y no hay razones de peso para que sea exitosa esta vez. Lo cierto es que utilizar este tipo de eslogans como Buy American o America First son una excelente estrategia política y no es extraño que Trump y Biden los hayan utilizado. Más allá de las propuestas económicas sobre el aumento de los impuestos y el mayor gasto social, lo más probable es que sean mucho más limitadas en la práctica debido a la oposición que pueda presentar el Congreso para aprobarlas. Esto significa que Biden tendrá que priorizar qué leyes impulsará en el Congreso. Quiere decir, por otro lado, que el tamaño del Estado no aumentaría exageradamente. Bernie Sanders, como se mencionó, el más izquierdista del Partido Demócrata, proponía un aumento del gasto público equivalente al 23% del PIB. Las propuestas de Biden equivalen a un aumento de menos del 5% del PIB, y la proporción que se apruebe va a ser seguramente menor.
Lo que sí es mucho más probable es el aumento de la burocracia y sus colegas de izquierda ocupando cargos en las entidades de regulación, lo cual podría afectar aún más la confianza en las empresas privadas. Otro problema es que el déficit fiscal aumentará aún más y la deuda pública alcanzará, según algunos pronósticos, alrededor del 200% del PIB en el largo plazo, cercano a los niveles de Japón en la actualidad, el gobierno más endeudado del mundo. Por ahora Biden no tiene algún plan para estabilizar las finanzas a largo plazo de Estados Unidos, y tampoco es que sea una prioridad para los políticos estadounidenses en general. Según un amplio estudio realizado recientemente por el Instituto Hoover en Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que las propuestas económicas de Joe Biden tendrán un impacto perjudicial en el crecimiento económico, la creación de empleo y los ingresos familiares en el largo plazo. El empleo por persona se reduciría un 3%, el PIB per cápita disminuiría un 8% y el consumo real por hogar caería alrededor del 7%. En otras palabras, habrían 4.9 millones de personas menos empleadas y el ingreso familiar medio en 2030 sería de $6.500 menos. Según otra investigación realizada por un centro de estudios llamado Tax Foundation, los aumentos de impuestos de Biden y su política fiscal tendrán un efecto negativo en la economía, reduciendo el PIB a largo plazo en 1.62%. En fin, son solo pronósticos y su acierto dependerá, entre otros factores, de la capacidad para aprobar estas propuestas en el Congreso. Entonces, a pesar de que no todas las propuestas de Biden se hagan realidad y se queden en eso, en promesas de campaña, sí son una declaración sobre su filosofía y prioridades como presidente del país más poderoso del mundo, lo cual no es un hecho menor. Es probable que Joe Biden lleve a los Estados Unidos un poco más a la izquierda que Obama, por ejemplo. Tendrá un gasto público más elevado y un capitalismo, según él, más a favor de los trabajadores que de los ricos. ¿Se alejará Biden de la izquierda radical de una parte del Partido Demócrata? Los mejores días están por venir, como decía su eslogan de campaña. Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.